hay una frase bien bonita que dice que nada de lo humano nos sea ajeno, ¿no? Y entonces, una persona que se va a dedicar a escuchar la intimidad de otra persona, porque la intimidad es eso que pocos saben de ti. La intimidad es ese lugar a donde pocos llegan, ¿no? Y todos tenemos una vida pública y una vida íntima. Y entonces, cuando alguien llega a una consulta de psiquiatría, te abre su intimidad. Viene y dice, oye, yo de principio voy a confiar en ti y te voy a contar que soy un hombre que le está siendo infiel a su esposa con otro hombre y que esto es algo que no le voy a platicar a nadie más o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, si uno se va a dedicar a la intimidad, pues uno tiene que corresponder a ese nivel de confianza con un absoluto respeto. Hay gente que se dedica profesionalmente en el mundo del judaísmo y en otros ámbitos religiosos a atender el cuerpo de alguien que recientemente acaba de fallecer y de pasar de, oye, pues se nos cayó en el balcón, a ya lo velamos y lo enterramos o lo incineramos o lo que sea. Y se le atiende con un cierto nivel de respeto, se le prepara, y entonces, pues en esa preparación tú estás en un espacio profundamente sagrado, profundamente íntimo, en ese sentido de lo sagrado. Y entonces hay que ser profundamente respetuoso. Entonces, en la medida, hay gente que se dedica a una cosa mucho menos íntima, como, oye, pues, soy mecánico automotriz y pues, se jodió el cigüeñal. Bueno, pues no necesita ser pudoroso a la hora de abrir el cofre, a la hora de desmontar el motor, a la hora de cambiar el cigüeñal. No hay que ser cuidadoso con la moral, con la religión, con estas cosas que en otros ámbitos tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y aquí yo me dedico a hablar de la sexualidad de las personas, me dedico a hablar de las emociones de las personas, me dedico a hablar de las relaciones de pareja, de familia, me dedico a hablar de la mamá de alguien, del papá de alguien, de su hermano, de su pareja, de su novio, de su amante, de mil cosas, ¿no? Me dedico a hablar de su vocación, me dedico a hablar de su infancia y de la violencia que vivió en su infancia. Entonces, me dedico a hablar de cosas muy sagradas en ese sentido, me dedico a hablar de cosas muy íntimas. Entonces, por un lado tengo que ser muy cuidadoso, pero por otro lado, si ya de por sí la persona viene preocupada y me pongo yo agrio, pues se pone peor el asunto. Entonces trato de además meterle comedia. Entonces de repente de hacer un chistorete y de meter un comentario y de dar un codazo en las costillas ligerito y se vuelve algo interesante porque raya a veces en el riesgo de no ser suficientemente cuidadoso. Pero si eres demasiado cuidadoso, pues te vas al riesgo de ser profundamente aburrido o profundamente melancólico, ¿no? Y dice, no, tenemos que encontrar el justo medio entre lo divertido y lo cuidadoso y respetuoso. Y entonces, pues la manera en la que voy tratando de contestar las preguntas que me hace el público en el podcast o los temas que voy abordando en el podcast, buscan ser eso, ¿no? Es esa combinación entre el cuidado, el respeto y al mismo tiempo el humor. Y por supuesto que hay veces en las que me equivoco y termino siendo o muy aburrido o termino siendo irrespetuoso, pero la mayoría de las veces siento que a la gente le parece que la combinación sale suficientemente bien. Sí, la verdad es que sí, la mayoría de las veces. Yo no, hasta ahorita no me he aburrido con ningún podcast así. Al contrario, aprendo mucho.